Capítulo 7. Morgan abrió la puerta. El suelo acuoso reflejaba las copas de los árboles incoloros. Los pétalos blancos caían y se perdían al contacto con la superficie especular. Otra puerta, un destello cegador, lágrimas en los ojos, y al fondo una figura, alta, erguida. Morgan no lo había reconocido sin la máscara de gas. Era mayor y tenía una corta barba de color blanco, a juego con su cabello, cuidadosamente peinado y por completo encanecido. «Harry», dijo sorprendido. La voz del hombre era grave y fuerte. «Si abres esa puerta no podrás volver». «Debo hacerlo», dijo George, pasando de largo y tomando el pomo de la puerta grisácea que el anciano tenía a su espalda. Abrió la puerta. Volvía a tener 7 años. Su madre yacía en el suelo, sollozante ante la figura de ensombrecido rostro que la apuntaba con su arma. «A veces debemos eliminar las cosas del mundo porque no deberían existir», dijo. «Aunque ello implique perder algo que queremos», concluyó el pequeño York. El fuerte sonido del disparo lo despertó. Sudoroso y agitado se incorporó sobre su cama en el Hotel Great Yard de Greenvale. Encendió un cigarrillo. Aún llevaba la ropa del día anterior, la camisa blanca por completo perlada de regueros amarillentos de sudor seco. Se desvistió y se metió a la ducha. Se miró al espejo mientras acariciaba dubitativo su proyecto de barba. «No me afeitaré hasta que resuelva de verdad este caso, Zack», murmuró frente a su reflejo. Bajó a desayunar. Se sentó en la mastodóntica mesa central del comedor y tomó una taza de café negro mientras hojeaba el periódico local. Después se dirigió al vestíbulo, donde se topó con Kaysen, que al igual que su perro Willy parecía terriblemente alicaído. «Buenos días», saludó cortés Morgan, interesado por la actitud del hombre. «Ah, buenos días, agente Morgan», repuso él con voz melancólica. «¿Se encuentra usted bien?» «No demasiado. El fallecimiento de Diane ha sido un golpe muy duro. Supongo que me quedaré en el pueblo hasta después del entierro». «Lamento su pérdida. ¿Estaban muy unidos?» «Oh, sí. Diane era un encanto y una mujer muy inteligente. No sabrá por casualidad quién podría haber querido hacerle daño. Solo un loco habría hecho daño a la pobre Diane». Kaysen agachó el rostro y acarició a su perro. Morgan dio por terminada la conversación y salió del hotel. Subió al coche y puso rumbo a la comisaría. En la radio sonaba Iggy Pop, lo que despertó divertidos recuerdos en York. «¿Recuerdas el concierto del 94, Zack? Menudas pintas llevábamos entonces. Si alguien del FBI me hubiera visto, apuesto a que no me hubieran permitido ni hacer el examen de acceso. Ahora me canso solo con pensar en estar de pie durante 1 hora en un concierto. Supongo que me he hecho demasiado mayor». «Esa no es... la mujer de la olla. ¿Cómo era su nombre, Zack? ¿Sigourney?» Morgan detuvo el coche junto al arcén. La mujer caminaba despreocupada por la carretera, sosteniendo entre sus manos una olla metálica. Al igual que la última vez que se vieron, solo llevaba un zapato, y si aquella no era exactamente la misma ropa, era desde luego muy parecida. «Sigourney», llamó Morgan. «¿Qué hace caminando por el medio de la carretera?» «Se me enfría la olla», dijo ella justificándose. «¿Por qué no va usted por el camino?», propuso Morgan, aludiendo al sendero de tierra que transcurría aledaño a la vía principal. «No hay tiempo, se me enfría la olla», se empecinó ella irritada. «Está bien, ¿por qué no sube? Yo la llevaré hasta su casa, así llegará antes y la olla no se enfriará». Aquel razonamiento pareció convencer a la mujer, que subió al coche y se sentó en el asiento del copiloto junto a Morgan, sosteniendo la olla en vilo sin apoyarla en ningún lugar. Morgan reemprendió la marcha hacia el pueblo. «Está bien, Sigourney. ¿Y dónde vive usted?» Ella lo observó confundida. «La olla se enfría». Morgan rió nervioso. «Es inútil, Zack. Será mejor que preguntemos por radio». «Aquí el agente Francis George Morgan», anunció York tomando la radio policial. «Aquí el agente Spencer. ¿Qué necesita?» Morgan se extrañó. «¿No está hoy el agente Thomas?» «El agente Thomas no ha venido hoy a trabajar. ¿Puedo ayudarle yo, agente Morgan?» «Sí, perdona. ¿Podría facilitarme la dirección de Sigourney? No sé el apellido, la mujer de la olla». «Por supuesto, agente Morgan.
Vive en Hemingway Road, pasando el túnel, al norte de la granja. Muchas gracias, agente Spencer. Morgan puso rumbo al lugar indicado. El trayecto transcurrió en silencio, salvo por las quejas de Sigourney con respecto a la temperatura de su olla. York aparcó y ella bajó del coche. «Se enfría la olla», dijo una vez más, pero esta vez Morgan percibió un cierto tono de gratitud en su voz. «Oiga, Sigourney, ¿qué hay en la olla?» Sin decir palabra, la mujer destapó el recipiente. Morgan se asomó al interior y lo comprendió. Primero el sueño y ahora esto. Ha llegado el momento de visitar a Harry Stuart, Zack. Morgan regresó al coche y puso rumbo hacia el sur del pueblo, a la gran mansión que Harry Stuart tenía junto a las cataratas Velvet, en pleno parque natural. La parcela era descomunal, atravesada por una carretera de 2 carriles. Frente a la puerta de acceso, una cámara de vigilancia escrutó el vehículo del visitante. «Señor Francis George Morgan, el señor Stuart le está esperando», dijo por megafonía la voz robotizada de Tillotson. La puerta se abrió y Morgan circuló por el serpenteante sendero hasta la parte frontal de la mansión. Allí fue recibido por Tillotson, que lo acompañó al interior. El edificio era imponente. Desde fuera parecía enorme, pero desde dentro era totalmente colosal. Uno podía perderse en aquella casa. Por suerte, Tillotson lo guió hasta el despacho en el que Harry Stuart lo aguardaba. Morgan se quedó observándolo, tratando de adivinar el misterioso rostro que se ocultaba tras la máscara. «Me pregunto si será como en mi sueño, Zack». Harry susurró algo al oído de Tillotson y este lo reprodujo. «Señor Francis George Morgan, la espera ha sido larga, pero ha llegado el día. Está preparado para conocer la verdad. No obstante, aún debe descubrir algo por sí mismo. Así ha hablado el señor Stuart». «Ya hemos detenido al culpable, Harry», dijo Morgan, encendiendo un cigarrillo y esperando que aquella información en la que ni él mismo creía soltase la lengua del anciano. Stuart susurró nuevamente. «Señor Francis George Morgan», comunicó Tillotson, «si toma por cierto lo que es falso, tomará por falso lo que es cierto. Así ha hablado el señor Stuart». «De modo que usted tampoco cree que Nick Cormack sea el culpable. Entonces dígame, ¿quién cometió los asesinatos?» Stuart susurró algo al oído de Tillotson y este se ausentó por un momento. Harry y Morgan se quedaron solos, en completo silencio, pero con la mirada fija el uno en el otro. Después de unos minutos, Tillotson regresó y sirvió una taza de té cubierta con una pequeña tapita a Morgan. York observó la taza dubitativo. «Lo lamento, Harry, soy más de café». Harry susurró a Tillotson. «Señor Francis George Morgan, como ya le dije una vez, no puede ser un buen detective si no prueba cosas nuevas. Debe estar abierto a la información. Así ha hablado el señor Stuart», transcribió Tillotson. Intrigado, Morgan levantó la pequeña tapa de porcelana. Aquella taza debía de valer miles de dólares, se notaba en el tacto. El contenido del recipiente le dejó sin palabras. Cientos de aquellos pétalos rojos copaban la nívea taza de té. «¿Esto es una confesión, Harry?», inquirió York, escéptico y receloso. Harry susurró. Tillotson comunicó el mensaje. «Señor Francis George Morgan, hoy se producirán múltiples confesiones, pero antes debe averiguar la procedencia de los pétalos. Vaya al lugar más concurrido y silencioso de Greenvale y entenderá de lo que le hablo. Así ha hablado el señor Stuart». Entonces, antes de que Morgan tuviera tiempo de asimilarlo, Stuart se marchó de la sala y Tillotson se acercó a él. «Le acompañaré a la salida, señor Francis George Morgan». Totalmente perplejo, Morgan regresó al coche. «¿Qué acaba de pasar, Zack? Ha sido casi como un sueño. Y ahora me apetece un café». Morgan sacó de la guantera uno de los cafés para llevar de los que siempre hacía acopio y se lo tomó lentamente en el aparcamiento de la finca mientras trataba de descifrar las palabras de Stuart. «El lugar más concurrido y silencioso de Greenvale. ¿Una biblioteca o un museo, tal vez? No creo. Silenciosos, pero no concurridos. O tal vez... el cementerio, Zack. ¿Cómo no lo he adivinado antes? Apuesto a que la mitad de los lectores ya lo sabían desde hace un buen rato». Morgan apuró el café, satisfecho, y después puso rumbo al cementerio de Greenvale, que quedaba al este, pasando el lago Cranberry.
Atajó por un sendero agreste que atravesaba las viejas vías de mercancías. La maquinaria oxidada se hacinaba olvidada a merced de la lluvia. Aquellos herrumbrosos vagones no se habían movido de allí desde que cerrara el aserradero hace ya 50 años. Llegó al cementerio a la hora de comer. Siguiendo la tónica general del lugar, el camposanto era desproporcionadamente inmenso con respecto al número total de habitantes de Greenvale. Una pequeña y cochambrosa cabaña de madera se erigía sobre lo alto de la prominente colina que sobresalía en el centro de la parcela. Morgan se aproximó siguiendo el sendero pavimentado y se reencontró con Brian, el extraño sepulturero que tantas dudas le había suscitado la tarde en que se conocieron. El hombre estaba sentado en una cama de madera astillada sobre un colchón mohoso y chirriante en el exterior de la cabaña. Devoraba con gran avidez un tomate verde, cuyo jugo escurría por sus manos ennegrecidas a causa de la tierra y la suciedad del lugar. Vestía con harapos viejos y raídos, casi como un cadáver que abandona su nicho tras varios años de descanso mortuorio. «Brian», llamó York. «Soy el agente Francis George Morgan del FBI. Nos conocimos en el centro comunitario». «Hola, señor agente», saludó displicente, continuando con su almuerzo mientras contemplaba en silencio el horizonte de sepulcros que se extendía a sus pies. Me gustaría saber si hay algún lugar de este cementerio en el que se puedan encontrar pétalos rojos». Brian se puso en pie y comenzó a caminar. Morgan lo siguió en silencio. Llegaron a una pequeña parcela, separada del resto del cementerio mediante una verja metálica. El recinto estaba por completo abarrotado de árboles de hojas rojas. «Aquí es donde los reúno», dijo el sepulturero. «¿Cómo?» «Esos árboles brotan de las tumbas, pero no puedo dejarlos crecer allí, pues estropearían los sepulcros. Los trasplanto todos a este jardín». «¿Entonces todos estos árboles han surgido de manera natural de las tumbas de este cementerio?» «Correcto. Son los árboles con los que comercia Keisenzack. Él dijo que solo germinan en Greenvale, pero no me imaginaba que se refiriese concretamente al cementerio, y él se dedica a venderlos por todo el país. Macabra exportación, la verdad». «¿Sería esto lo que Harry quería que averiguase?» «Oiga, Brian, ¿ha visto usted a alguien sospechoso reuniendo pétalos de estos en grandes cantidades?» «Sí», dijo él, contestando a la pregunta y sin intención de matizar su respuesta. «¿Podrías describírmelo?» «Sí». Morgan se quedó en silencio, expectante, aguardando una descripción minuciosa del sujeto que no llegó. «Descríbamelo, Brian», insistió. «En realidad eran dos personas, el asesino y su cómplice, Zack. Continúe». «Uno de ellos era alto, el otro iba en silla de ruedas y llevaba una máscara de gas. Creo que es el alcalde del pueblo o algo así. Lo he visto a veces». Morgan bajó el rostro frustrado. «Está hablando de Harry Tillotson, Zack. ¿Alguien más aparte de esa extraña pareja?» «Sí». Morgan suspiró resignado. «Dígame quién, Brian». «Todos». «¿Cómo?» «Es una tradición en el pueblo tomar un puñado de pétalos rojos y esparcirlos sobre las tumbas de los seres queridos cuando vienen a visitarlos. Todos en Greenvale lo hacen, pero usted me preguntó por gente sospechosa, así que le hablé sobre el alto y el de la silla de ruedas». «Está bien, Brian, se lo agradezco». «Oiga, gente, ¿cuándo traerán a Ana? Tengo el hoyo cavado desde hace semanas. También los de las otras dos chicas». «No tardarán, Brian. En cuanto se resuelva el papeleo, podrá por fin descansar». El hombre suspiró melancólico. «Ana». Morgan lo dejó estar por el momento. «Será mejor que volvamos a visitar a Harry». Regresó al coche y trazó el camino de regreso hasta la propiedad de Stuart. La puerta se abrió a su llegada como si lo hubiera estado aguardando con impaciencia. Tillotson lo recibió nuevamente, pero en esta ocasión lo condujo a una sala diferente. Cruzaron un majestuoso salón acristalado con vistas a las cataratas Velvet y descendieron por una escalinata hacia una especie de sótano. Tillotson abrió la puerta hermética que daba acceso a la sala. También era un despacho, pero este lucía un aspecto más técnico, colmado de ordenadores y estanterías repletas de ficheros y libros. Tillotson cerró la puerta hermética y el sistema de ventilación comenzó a sonar. «Señor Francis George Morgan, el señor Stuart quiere hablarle directamente, por eso estamos aquí. Es el único lugar a salvo del aire de Greenvale.
explicó Tillotson. ¿Así que por eso no habla Harry? ¿Por el aire? Exacto, señor Morgan, dijo una voz ronca emergiendo tras la inquietante máscara de gas. Hoy voy a revelarle algo que ocurrió hace ya más de 50 años. Entonces mi padre era aún el dueño del aserradero de la ciudad. Yo era joven y estaba perdidamente enamorado de una muchacha que no era lo suficientemente rica para el gusto de mis padres. Después de la enésima pelea, cogí el coche y me largué. Conduje hasta la torre del reloj. Me gustaba ir allí y observar la ciudad en el silencio de la noche. Sin embargo, aquella noche había alguien más. Cuando subí las escaleras, un grupo de hombres, ataviados con uniforme del ejército y mascarillas, manipulaban una extraña maquinaria junto a la campana. Me escondí para ver lo que hacían, y entonces los tañidos de la medianoche comenzaron a redoblar. Los conté, uno a uno. Jamás olvidaré el sonido de la 13ª campanada, la que puso en marcha aquel aparato infernal. Un denso vapor morado comenzó a emerger de la maquinaria y a cubrir el pueblo con un manto de inquietante niebla. Aterrado, hice más ruido de la cuenta y tuve que salir de allí antes de que aquellos hombres reparasen en mi presencia. Cuando salí a la calle fue mucho peor. El pueblo había enloquecido por completo. Los afables vecinos habían perdido la cabeza y se habían vuelto unos contra otros. Greenvale se había convertido en el escenario de una encarnizada batalla campal. Se atacaban con brutal saña, con cuchillos, palos, incluso armas de fuego. Pero en medio de aquella carnicería un sujeto destacaba por encima del resto. Llevaba un impermeable rojo y portaba una gigantesca hacha que blandía con una fuerza antinatural. Muchos fueron los que lo atacaron. Ninguno sobrevivió. Entonces mis pulmones también se llenaron de aquella gaseosa maldición que poblaba el aire y perdí el control de mí mismo. Agarré una tubería del suelo y sin pensármelo 2 veces ataqué a aquel monstruo por la espalda. Descargué un golpe contra su cabeza con todas mis fuerzas. La tubería se quebró y él ni se inmutó. Después se dio la vuelta muy lentamente y vi su rostro. Aún no sé cómo no perdí el juicio en aquel instante, pues aquel horrendo ser no era otro que mi padre, Charles Stuart. Perdí el conocimiento. Desperté a la mañana siguiente, confundido y rodeado de cadáveres. Casi la mitad del pueblo había perdido la vida brutalmente en los disturbios, y los que no quedamos marcados de por vida. Hicimos un pacto para ocultar toda aquella vergüenza. Enterramos los cuerpos en fosas comunes en el bosque y acordamos no hablar nunca más de aquella noche. Mi madre falleció y mi padre había desaparecido, de modo que me convertí en el heredero de la fortuna Stuart y en el dueño del aserradero. Sin embargo, muchos de los empleados habían muerto aquella noche y gran parte de los supervivientes decidieron hacer las maletas y largarse de Greenvale. Así que me vi obligado a cerrar apenas unos meses después. Esa fatídica noche no sería más que el comienzo de la maldición, pues el suelo de este pueblo aún continúa impregnado de esa porquería diabólica, y la lluvia remueve su maldad con cada gota. Tengo como 1.000.000 de preguntas, dijo anodado Morgan. Es lógico, repuso calmado Harry. No sé por dónde empezar. ¿Me está diciendo que su padre es el asesino del impermeable rojo? No, repuso él tajante. Mi padre fue el origen de la leyenda. Toda la leyenda se cimenta sobre una realidad olvidada, agente York. Pero usted sabe quién es ese hombre. Desde luego no es Nick Cormack. ¿Qué quiere decir? Su asesino, agente Morgan, es el asesino del impermeable, el nuevo. ¿Y usted sabe quién es? Por desgracia, pues al parecer esa maldición se lleva en la sangre. ¿Cómo dice? El asesino del impermeable es mi hijo. ¿Su hijo? ¿Qué quiere decir? La muchacha de la que me enamoré, aquella por la que me enfrenté a mis padres, no era otra que Sigourney. ¿La mujer de la olla? No me gusta que se refieran a ella por ese nombre, espetó tajante Harry. Disculpe. Éramos jóvenes e irresponsables. Cuando mi padre se enteró, me propuso hacerse cargo. Mi padre mandó a Sigourney fuera de Greenvale durante los meses que duró el embarazo y lo ocultaron diciendo que había recibido una beca de estudios en Europa. Cuando nació el niño, mi padre se lo entregó a una solterona de Greenvale para que se hiciese cargo. Después de aquello, Sigourney comenzó a estar cada vez más distante,
hasta que su cordura terminó por esfumarse por completo. Los médicos dijeron que esa olla representa para ella la gestación de su bebé perdido, una gestación eterna, pues el bebé nunca llegó. Aún hoy me encargo de que no le falte de nada, pero mi presencia no le hace bien, de modo que me he mantenido apartado de ella durante todos estos años. En cuanto al bebé, él nunca ha sabido nada de esto. ¿Quién es ese bebé, Harry? Su madre adoptiva, Teresa Woodman, decidió llamarlo George. Morgan empalideció por la sorpresa. ¿El sheriff Goodman? Él mismo. Pero, ¿cómo? ¿Entonces aquella mujer que lo maltrataba? Nunca podré perdonármelo. ¿Por qué me lo cuenta? ¿Por qué ahora? A veces debemos eliminar las cosas del mundo porque no deberían existir, agente York, aunque eso implique perder algo que queremos. ¿Cómo conoce esa frase?, inquirió ansioso York. Es un dicho muy popular aquí en Greenvale. Todo esto es... Emily, dijo de pronto angustiado. Tengo que avisarla. Sin pensárselo dos veces, Morgan salió a la carrera de la mansión y puso rumbo al pueblo. Había caído la noche, pero por suerte no llovía. En menos de 15 minutos estaba en el centro y como una exhalación irrumpió en la comisaría. Agente Méndez, ¿dónde está Emily?, preguntó casi sin resuello. ¿La agente Wyatt? Fue con el sheriff Goodman a casa de Thomas, que no ha dado señales de vida en todo el día, respondió el agente. Mierda, exclamó Morgan saliendo de la comisaría y dejando perplejos a todos los presentes. Regresó al coche y condujo hasta el apartamento que el agente Thomas tenía en January Way. En el exterior no había ningún rastro de George y Emily. Bajó del vehículo y tocó el timbre. No obtuvo respuesta. «Agente Thomas», vociferó golpeando esta vez la puerta que para su sorpresa se abrió ante él. Morgan pasó al interior y encendió la luz. El apartamento parecía totalmente normal desde la entrada, todo recogido y ningún indicio de violencia. George continuó inspeccionando. Al fondo de la vivienda había una puerta. La abrió y accedió al dormitorio. Lo que halló allí resultó bastante más perturbador. Una peluca roja, como la de aquellas hebras que había encontrado en el aserradero. Un par de tacones de aguja de color rojo, uno de los cuales estaba roto. Un colgante con el símbolo de la paz invertido, manchado de sangre, como aquel que Ana sujetaba cuando la asesinaron. Y una nota. G está a punto de lograrlo, y será gracias a mi ayuda. Me da mucha pena por las chicas, pero serán partícipes de un acto divino. Solo queda un sacrificio más. Con la próxima tormenta llegará la eternidad. Murmuró Morgan atando los cabos. Así que Woodman era el asesino y Thomas su cómplice. ¿Entonces Emily es la víctima? Debemos impedirlo, Zack. Entonces, la nada. El golpe en la cabeza fue tan fuerte que no tuvo tiempo de sentirlo antes de perder el conocimiento. Thomas, con su elegante vestido rojo, danzaba suavemente junto al agente abatido y maniatado en el suelo.